Buenos días, Ecuador. Buenos días, amigos oyentes, amigos televidentes, internautas. ¿Cómo están todos ustedes? Les damos la bienvenida a la emisión de Un Café con JJ de hoy, miércoles 13 de diciembre del 2023. Emisión que se origina en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, Sudamérica, para quienes nos ven de cualquier otra parte del mundo. Compartimos el panel con Noris Arroyave y con Omar Jaén. Los saludamos a quienes nos están escuchando en la radio Redonda 99.3 FM estéreo en Guayas y en Santa Elena, y a quienes nos escuchan también en diferido en Radio Café en la provincia de Manabí. Y por cierto, pues en Chromaclick Televisión, en Sucumbíos, Canal 29, Rival Televisión en Vinces, OQ Canal 35 de Quevedo, La Voz del Agro y todos los amigos que nos acompañan. El saludo cordial para quienes nos están escuchando y viendo en las redes sociales, en el canal YouTube de Jimmy Jairala, también en la página Facebook Jimmy Jairala, lo mismo que en las redes sociales de Un Café con JJ y de la Radio Redonda. Un abrazo grande a los hermanos migrantes, como de costumbre. Un abrazo también a la clase trabajadora de mi país y a quienes generan empleo. A todos ustedes, un saludo con mucho cariño este día, miércoles 13 de diciembre. Comencemos a revisar qué es lo que tenemos de información. Volvieron a cambiar de gobernadores, hubo 2 cambios nuevos en gobernaciones de Los Ríos y Santo Domingo y nuevas designaciones de secretarios de Estado. Perdón. Esteban Torres asume como viceministro de gobierno y la 6 dice que bueno, que chévere, pero sus aciertos y desaciertos ya son de él, no tiene nada que ver la 6. No obstante, está afiliado, por si acaso. Ministerio de Gobierno del Interior, UAFE y SRI han hecho un acuerdo para formar una unidad de investigación por el tema de lavado de activos. Juicios políticos pendientes se conocerán hoy a las 13 horas 15 minutos. Exactitud, Dios mío, 13 y 15 minutos. Por la Comisión de Fiscalización. Andrea González, ex candidata a la vicepresidencia, habla de la necesidad de analizar la pena de muerte. Ya sabemos que en la Constitución no está, etcétera, etcétera. Sí, sería una reforma, pero lo propone y hay que mencionarlo. Devaluación del peso argentino en un 50%. El peso oficial, que estaba en 400 y pico, está en 800. Y el llamado dólar blue, ayer en la noche estaba en 1070. No sé cómo habrá amanecido ahora, lo veremos con Omar en un rato más. El ministro de Salud ayer fue tendencia con aquello de que seamos honestos. Yo no hice el curso de compras públicas, lo hizo otra persona y estoy calificado como el segundo mejor, qué sé yo. El médico no tiene nada que hacer. Eso no puede decir un ministro de Salud. Puede que hasta estemos de acuerdo en que a lo mejor no tiene que ser un especialista, pero hay cosas que no tienen que decirse como esas, ¿no? Me pareció una declaración desacertada. Suenan vientos de manoseos en la función judicial y fuertes vientos, porque ya están allí en el debate, en el día a día, están el presidente de la Corte de Justicia, está el presidente de la Judicatura, ya hay mucho ruido en torno al tema de la función judicial. En cuanto a los apagones, la información que nos dieron ayer es que no habrá apagones durante los feriados de fin de año y Navidad, pero como contraparte nos aumentan una horita más, y se extenderán mínimo, bajito, hasta febrero. Hablaremos del juicio político del que supuestamente se ha salvado el exministro Santos Alvite. Hoy presentaremos nuestra opinión.
El alcalde de Cuenca, la presidenta de la Corte de la SUAY le aló un poquito la oreja y le digo, eso es injerencia en la función judicial. En otra función, cuando dijo que va a presentar pues las fotos y demás de jueces y fiscales que liberan a delincuentes, etc. Bueno, en el tema de la violencia, lo único positivo es que capturaron a alias Guasón, el tercero al mando del Frente Oliver Sinisterra, capturado en la frontera entre Ecuador y Colombia. Eso, entre otras cosas más, que iremos analizando. Muy bien, Noris. Jimmy, Omar, buenos días, y a todo el equipo que nos acompaña. Gracias por ser parte de Un Café con JJ, como siempre. Recordarles que pueden apoyar este proyecto periodístico a través del super chat de YouTube, a través de las estrellas en Facebook. Tenemos la cuenta corriente del Banco del Pacífico y tenemos la cuenta de paypal.me. Cuenta corriente 0751-7227 a nombre de Un Café con JJ. Repito, 0751-7227. Sus aportes son importantísimos para nosotros para poder seguir vigentes en el programa y estar al aire junto a ustedes como todas las mañanas. Yo de verdad tengo el corazón roto y la rabia acumulada en la garganta. No creo que muchos de nosotros nos sentimos de la misma manera. Una familia entera fue acribillada. Ayer lo dije aquí, una de las niñas 19 balazos recibió en su cuerpo. Una niña de 7 años, niños de 3, 5, una bebé de 6 meses murió en los brazos de su madre. Una mamá murió junto a sus hijos. Y queda un padre completamente destruido. Acaban de destruir no solo a una familia del Guasmo, del sur de Guayaquil, acaban una vez más de destruir el corazón y las familias ecuatorianas que estamos indignadas por lo que se ha vivido. Creo que todos los días aquí lo decimos en este programa, que un hecho tapa otro y que eso es lamentable también porque incluso nosotros como comunicadores nos metemos en esa espiral de tener que cambiar a veces hasta con falta de empatía de un tema a otro y saltar como que si las noticias son solo eso, son noticias y realmente lo que estamos viviendo es durísimo, creo que para todos los ecuatorianos. Mataron a una familia por error. O sea, quisiera que por favor todos en este momento nos pongamos en los zapatos de ese hogar que estaba viendo televisión en familia y que fue acribillado por error en una ciudad que realmente está carente de autoridades conectadas con la realidad que se está viviendo en las calles. Y el silencio ensordecedor de las autoridades se traduce en indiferencia en estos momentos y se traduce en indiferencia y eso es vergonzoso. Estamos contando todos los días muertos, estamos contando todos los días extorsiones, estamos contando todos los días secuestros, estamos contando todos los días niños que se quedan sin sus padres y ahora estamos contando padres que se quedan sin sus hijos porque son asesinados. Todos los días. Yo siempre voy a decir, recordemos al niño de Durán que lo mataron sentado en su comedor haciendo los deberes por una bala que entró por la ventana de su casa. No podemos seguir normalizando que estén matándonos por el hecho de estar ya ni siquiera en el lugar equivocado, por el hecho de estar en nuestras casas. Y la impavidez que tienen las autoridades y este gobierno que le tocó vivir lo que estamos viviendo y un presidente que sabía a lo que se metía. Porque si bien es cierto el presidente Noboa tiene poquísimos días al mando, también es cierto que se lanzó a una candidatura y que sabía el país que recibía, que sabía que es un país que no tiene dinero, que sabía que es un país que estamos secuestrados por el crimen organizado, que sabía que es un país que las calles están tomadas por los EDO. O sea, se sabía a lo que se metía, él y su equipo.
Y si alguien se candidatiza para asumir la presidencia de la República, desde el inicio tiene que tener la responsabilidad de tener un plan. El presidente Noboa a todos los ecuatorianos en 2 debates presidenciales nos dijo que tenía un plan de seguridad, que sabía cómo ejecutarlo, que sabía de dónde iba a sacar el dinero y que iba a empezar a accionar desde el día 1. Los ecuatorianos queremos acciones concretas. Sabemos que los cambios que se requieren son profundos y que van a llevar tiempo, pero también necesitamos muestras de que se está yendo por el camino correcto. Y creo que cambiar gobernadores cada 2, 3 días no es una muestra ni de estabilidad, ni de que se tenga claro el liderazgo que requiere el país y hacia dónde va. Un presidente que pasaban 24 horas y no se había pronunciado por este asesinato atroz que ha conmocionado a todo el país, me parece vergonzoso. Un comunicado emitido por la Presidencia de la República que parece que había sido redactado por el gobierno anterior y se lo dejaron sobre la mesa para que copie y pegue. Es una vergüenza lo que estamos viviendo y es una vergüenza sentir que no tenemos autoridades que salgan a defendernos y que salgan a hablar. E incluyo al alcalde de Guayaquil, que hasta ese momento, por lo menos yo, no lo he escuchado. No me siento representada en ese momento y siento que estamos a la deriva. Porque si bien es cierto, el alcalde no tiene la responsabilidad total de la seguridad del país, por lo menos debería ser nuestro vocero. Y debería ser el que salió a defendernos y a pedir y a exigir que empiecen a actuar en las calles. ¿Dónde está el gobernador del Guayas? No veo autoridades por ningún lado y es una vergüenza, Omar. Noris, buenos días. Buenos días, Jimmy. Un saludo a todas las personas que nos escuchan por la Radio Redonda 99.3 FM en Guayas y en Santa Elena, a quienes nos ven por plataformas digitales y como siempre y como todos los días, un saludo a nuestros hermanos migrantes. Sí, el silencio duele más, hiere más. El oportunismo de unos cuantos también, ¿no? Por ahí vi una señora que salió a decir que con ella estábamos mejor y que todo era paz y tranquilidad en esta ciudad cuando ella la manejaba. Señora, por algo se la castigó en las urnas. Yo siento que a estas alturas el comunicado que sacó el gobierno hubiéramos preferido que no saliera, hubiéramos preferido unas acciones concretas a las 24 horas de esto. Me informan que todavía los padres siguen con vida. Están gravemente heridos, pero que todavía están con vida. La mamá todavía está. Sí. Entonces tenemos 4 víctimas inocentes. Dejemos de hablar de víctimas colaterales, también ya lo hemos dicho hasta el cansancio en este espacio. Eso se los suma como que son unas cifras más en esta espiral de violencia que tenemos en el país. Siento y yo esperaba ayer que este crimen atroz iba a ser como ese empujón, esa motivación como para que mañana el Ministerio de Gobierno, que en estos momentos está fusionado con el Ministerio del Interior, saliera a decir, bueno, ¿saben qué? Este es el Plan Fénix. Obviamente no les vamos a dar al detalle de la A a la Z lo que contiene este plan, pero estas son las líneas los ejes principales de este plan. No lo escuchamos. Comparto con Noris, el gobernador del Guayas, el representante del Ejecutivo en esta jurisdicción, no se pronunció. Y esperemos, y como lo decíamos ayer, esperemos que la indignación no nos dure 48 horas. Esperemos. Lamentablemente ya ha habido este tipo de casos. Van 455 niños y adolescentes asesinados este año. 455, la gran mayoría de la zona 8, Guayaquil, Durán y San Borondón. Yo también me pregunto, y dejo la pregunta al debate, ¿cuántos de esos casos se han resuelto? ¿Cuántos de esos casos se han resuelto? Porque también no judicializarlos y llevar a la cárcel a estos asesinos es también una forma de inseguridad. Eso se llama impunidad, la palabra que está tan de moda, impunidad.
Eso ocurre cuando hay 455 niños que han sido asesinados a lo largo de este año y desconocemos cuántas de esas causas han llegado a una sentencia a los responsables de asesinar a los niños. Sobre lo del ministro de Salud, ya lo vamos a hablar con tranquilidad, porque hay un debate y hay algo muy claro en esas declaraciones. Hay un debate y algo muy claro. Por ahí me escribieron unos cuantos doctores a decir, no, pero es que ¿sabes qué? Lo que dice el ministro es verdad, que un doctor, por ejemplo, de urgencias, que tiene que estar perdiendo tiempo recibiendo cursos de contratación pública. Hasta eso es debatible. Uh-huh. Y ni siquiera, porque yo sí considero que áreas del sistema de salud tienen que saber de contratación pública. Claro, las administrativas. Hay un área dentro de la maravillosa carrera de la medicina que se llama gerencia hospitalaria. Uh-huh. Yo no consigo al gerente de un hospital, que por cierto, en otras partes de las declaraciones del señor Encalada, dijo que yo no quiero ningún extranjero aquí. Que ya no queremos médicos extranjeros aquí, que yo quiero que los ecuatorianos administren los hospitales. Bueno, perfecto. ¿Quieres hacer esa limpieza de nacionalidades? Que también es un mensaje bastante desubicado. Ya, si quieres poner al ecuatoriano a administrar, por ejemplo, el Teodoro Maldonado Carbo, el famoso Teodoro Maldonado Carbo, esa persona que asuma ese cargo tiene que conocer el tema de la contratación pública para que no le vean la cara y para que los recursos de los ecuatorianos no se desvíen en contratación pública. Ese es un punto que, bueno, debatible, pero lo otro es, no te puedes jactar en un evento con tus colegas que enviaste a otra persona a hacer un curso. Aquí lo conversábamos con Jimmy antes. Por lo bajito, eso se llama delito, no delito, falta grave. Ahora, si ya uno lee siendo minucioso, hasta un delito se puede hacer eso. Porque es una certificación del Estado, certificación pública, que el propio señor Encalada indicó que él no lo hizo, que envió a una tercera persona a hacer ese curso y que él goza de esa certificación. Ese es el gran problema de las declaraciones que se dieron a conocer ayer. Hay bastante para conversar hoy día, son las 6:21. ¿Qué tal si revisamos quiénes nos visitan como entrevistados? A primera hora vamos a tener a la presidenta de la lista 5 de la Revolución Ciudadana, Luisa González. Se replantea la estrategia de campaña del RS5. Ella es ya la precandidata número 1 de esta lista para el 2025. ¿Qué pasa? Hay división interna en el movimiento y a las 7:30. A las 7:30 tenemos al abogado Daniel Carbo, especialista en Derecho Penal. Con él vamos a hablar sobre si endurecer las leyes puede ayudar en el combate a la delincuencia y qué medidas jurídicas hacen falta. Recordemos que ayer en la rueda de prensa que dio la policía, una de las cosas que dijeron fue esa, ¿no? Un llamado a cambiar las leyes para que no siga sucediendo lo mismo. Habría que preguntarle si realmente por ahí pasa el tema o no. Pues es parte. A ver, tenemos el resultado de la pregunta de ayer en tiempo real, que por el apuro y por segunda vez en la historia olvidé. Después. ¿Qué espero? Ya, ok. Vamos entonces a continuar con la pregunta de ayer. La pregunta de ayer. ¿Usted cree que se forjaron pruebas contra el ex vicepresidente Jorge Glass en el caso de Brecht, como lo asegura el ex candidato Dalo Bucaram? Sí, el 86.6%, no el 10.3%, no lo sé el 3.1%, 574 votos en Twitter. La misma pregunta en la cuenta de Jimmy Jairal en YouTube alcanzó los siguientes resultados: 7.000 votos, sí el 90%, no el 8%, no lo sé un 2%. La pregunta de hoy para mañana es la siguiente. El sondeo para el 14 de diciembre, ya estamos a nada de que se termine el 2023. ¿Usted cree que ya se le deben exigir resultados en materia de seguridad al gobierno de Daniel Noboa? Sí, ya es hora. No, aún es muy temprano. Al menos algo o no lo sé. ¿Usted cree que ya se le deben exigir resultados en materia de seguridad al gobierno de Daniel Noboa? Sí, ya es hora. No, aún es muy temprano, al menos algo o no lo sé. En la cuenta de YouTube Jimmy Jairala y en la cuenta ex @uncafeconjj. Tiene 4 opciones y a las 6:23 le decimos cuál es la pregunta en tiempo real. Ya sabemos que no está en la Constitución, ya sabemos que haría falta una reforma, todo. Pero la ex candidata a la vicepresidencia, Andrea González, lo mencionó y por eso formulamos la pregunta. ¿Estaría usted de acuerdo
o una reforma constitucional para instaurar la pena de muerte en Ecuador? Sí, no o no lo sabe. Nuevamente, ¿estaría usted de acuerdo con una reforma constitucional para instaurar la pena de muerte en Ecuador? Sí, no o no lo sé. Esa es la pregunta para que respondan en tiempo real. Vamos a saludar, pero rapidol, a nuestros amigos y les indicaremos también que ahora Facebook ha simplificado la manera de participar activamente en este programa con el envío de las estrellas. Ya les mostramos. Ahí Omar Jaén les tiene esa bella noticia para nosotros. Luis Quiñones nos escribe desde Tonsupa, está en Atacames. A ver, por acá está Tito Plaza en la península de Santa Elena. Teófilo Fernández, le mando un beso a Teófilo. César González, Luber Villagómez nos escribe desde el puerto de Manta. José Zamora. Fortunato Maruri, como todos los días, al pie del cañón desde Playas. José Zamora dice que no se escucha. José, creo que eres tú y no soy yo. Kelvin Pérez Chiquito nos escribe desde Balsar. David Viteri, yo creo que Centro Democrático se iba a pronunciar en estos días al respecto. ¿De qué? Dice David Viteri, ¿por qué Centro Democrático no votó a favor del juicio político del ex ministro de Energía? Ese es un tema que hoy lo explicamos en nuestro editorial. Ok, Luis Fares Duval, Cantón 24 de Mayo. Miguel Eugenio nos escribe desde Houston, Texas. Rubén Bolívar Pinos está en Quevedo, la tierra de la furia, dice Rubén. La tía Jenny, como todos los días, infaltable. Un abrazo enorme a la tía Jenny. Esperamos que se esté recuperando. Charles West nos escribe desde Salinas. Alce Fabricio Sosa. Por acá tenemos a Camaño. ¿Quién más anda por acá? Mayo Orellana de los Países Bajos. Marlon Plaza, Juan Villacrés, Osvaldo Arcercio Jara. Gabriela Hidrobo está súper activa. Gabriela Montero también nos escribe. ¿Quién más anda por aquí? Ruth Cepeda desde el sur de Guayaquil, La Pradera. Freddy Calderón está en Valencia, España. Adriana Román nos escribe Goku. Y por acá tenemos a Ángel Bolaños. Me despido con Casio Giler, Sheila Barahona y Robin Alberca de Leomar Jaén. Marlon Plaza también, un abrazo. En Facebook, en Facebook para las personas que están conectadas desde computadora, en la parte de abajo sale el rostro de Jimmy Jairala. No sé si podemos poner la imagen, chicos. ¿No le sale en la parte de los comentarios? Que de también Facebook. es Android, al usted final. gordito. No, bueno, a mí me sale aquí la foto en donde dice por el millón, dice. Entonces usted le da clic en ese botón y usted ahí le sale envía estrellas para ayudar a Jimmy Jairala, el creador, y las personas que ven el contenido. Por ahí usted puede poner 50 estrellas, 100 estrellas, 200 estrellas, pone otro, la cantidad que usted quiere. Por ejemplo, vamos a poner 10.000 estrellas. Vaya ahí. Entonces pone comprar estrellas y ahí le sale todo lo que vale. 99 estrellas por 99 centavos, 25 ahí está, por estrellas. el millón, ahí abajo, ¿no? Exacto, ahí le da clic, ahí dice por el millón ahí abajo, sí. Le da clic ahí, le podemos hacer en vivo. Haga un cliccito, por favor, señor Josué. Sáqueme de mí de pantalla, no importa claro, yo, sí, no, ¿para yo qué, no hombre? importo. Por gusto. Yo no importo, importan las estrellas. Entonces usted ingresa, le da clic ahí y usted puede escoger 99 estrellas, 25 estrellas, 85, 175, 2.250, 4.500, 19.000 estrellas. Vea esa. Lo que le dé la gana. 19, entonces pone comprar estrellas en el botón azul y ahí le salen. Por ejemplo, compra ahí 99 estrellas, mi dog. Le das clic en el botón azul. Ya, y ahí le salen las opciones para que usted ingrese la tarjeta de crédito con la cual o de débito también, o de débito para que usted pueda hacer sus aportes a un café con JJ. Para los que no podemos acceder a ese sistema crediticio como quien les habla, pueden poner su tarjeta de débito también, la del cajerito nomás. En Facebook tenemos a Tommy Rodman, Patti Guarnizo desde Machala, Carlos Enrique Palas desde Catamayo, Guillermo Navas desde Italia, Jorge Armijo desde el sur de Guayaquil, Roberto Agustín Merizalde desde Puerto Viejo, desde Atacames, Carlos Alberto González, Moisés Dresner desde La Ladrillera, Irene Alquinga desde Ibarra, Luber Eduardo Villagómez, Maura Chingas de Puerto Viejo, Deli Carmona, Fray Campusanos de Catamayo, Servio Suárez desde el Cantón La Libertad, Rafael Plúa, Kerly Guillén desde el Cantón Daule,
Javier Ormaza desde Calceta en Manaví, Angelito Pérez desde Milagro, Graciela Díaz desde Austin, Texas, entre otros conectados. Bueno, vamos a poder poner el resultado de ayer, muchachos. A ver, por favor. Por favor, lo revisamos. Esto fue ayer, nos quedamos varados con eso. ¿Usted siente que ha aumentado el número de extorsiones en el barrio que vive? Sí, el 79%, no el 20%, 721 votos en YouTube. La misma pregunta en Facebook. Alcanzó los siguientes resultados, sí, el 86% y no el 14%. Fueron más o menos 1.500 votos, más o menos. Bueno, ya ahora sí cumplimos. Vamos rápidamente porque ayer Verónica Abad subió un tuit que dice: llevamos el nombre de Ecuador a lo alto. Tuvimos el grato encuentro con el embajador Gilly Haskell, jefe de protocolo de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores Internacionales en Israel. Nos encontramos en el proceso de acreditación de la credencial que nos facultará como embajadores de la paz. Luego hay otro post del Ministerio de Trabajo. En cumplimiento del decreto ejecutivo 30 dispuesto por el presidente Daniel Noboa, la ministra Ivonne dialogó con representantes de la Asociación de Trabajadores y Empleados de la Vicepresidencia para tratar la reestructuración de la institución. Bueno, luego los cambios que siguen se derogó. ¿Perdón? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Cuál? En el momento en que la vicepresidenta está en Israel, Ajá. ¿qué pasa con la oficina acá de la vicepresidenta? Con el personal. Ya están reestructurándolo, ya está trabajando en O sea, eso la por ministra aquí, por allá. me imagino que habrá una redistribución. Y candado a la oficina. Ay, ya usted a saber, o quizás lo ocupen para o alguna otra dependencia. Pues. Se deroga el decreto tal, se designa a Marco Antonio Quesada como nuevo gobernador de la provincia de Santo Domingo. Se deroga otro decreto, eso quiere decir que había gobernador y ya lo cambiaron. Y se designa a Edison Baribarzamán, ese es un nombre, sí. Edison Baribarzamán Valencia Robles como gobernador de Los Ríos. Luego se designa a Giancarlo Lofredo como presidente del Comité de Operaciones de Emergencia, entre otras cosas. Ahora en el comunicado de las 6 respecto a la designación, al nombramiento de Esteban Torres como viceministro de Gobierno. El señor abogado Esteban Torres Cobo, afiliado y presidente del movimiento Tiempos de Cambio, aliado a la PCC en Tungurahua, ha sido designado como viceministro de Gobierno. Al desearle éxitos en el desempeño de sus funciones, nos permitimos aclarar que tanto sus aciertos como desaciertos serán de su exclusiva responsabilidad, ya que nuestra relación con el gobierno de ninguna manera incluye cargos en la función ejecutiva. Pero ojo, yo recuerdo que eso significa que sí lo autorizaron como partido político, porque cuando tú perteneces a un partido político, que es el caso del señor Torres, sí tienes que pedir autorización para ser parte de un gobierno. Lo que pasa es que aquí dice que el señor abogado Torres es afiliado al movimiento Tiempos de Cambio, no a las 6. Entonces ahí no tienen que pedir permiso. Interesante. O sea, Sí. igual, no nos hagamos los locos. La Contraloría inició el examen especial al voto telemático y escrutinio de las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas del 2023. El Contralor General del Estado, Mauricio Torres Maldonado, dispuso el inicio del examen especial a los procesos de contratación efectuados por el CNE para la votación telemática y escrutinio en las circunscripciones del exterior en las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2023 y consulta popular sobre la explotación petrolera del Yasuní. El equipo de control, compuesto por auditores y especialistas técnicos informáticos, verificará el cumplimiento de las disposiciones legales durante la contratación, pago y liquidación de las adquisiciones. Se crea la unidad de investigación conjunta en materia de defraudación tributaria y lavado de activos. El Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Interior, Servicio de Rentas Internas, la UAFE, se unen a la lucha contra la defraudación tributaria, lavado de activos, flujos financieros ilícitos que se obtienen y financian el terrorismo y el crimen organizado. La mañana de ayer, la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, realizó un acuerdo en conjunto con el SRI, la UAFE y las carteras de Estado a su cargo. Con base a este acuerdo, las instituciones se comprometen a ejecutar acciones a fin de revisar la veracidad sobre los patrimonios de los ciudadanos por posible defraudación tributaria y lavado de activos, hacer seguimiento, un punto seguido, por favor, hacer seguimiento a la procedencia del dinero y bienes que se sospecha puede ser objeto y consecuencia de acciones delictivas utilizados para el financiamiento del territorio. Muy largo Okay. está. Bueno, fiscalización, sube otro post por disposición de la presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político, Pamela Aguirre. Se ha convocado a sesión la número 6, en la cual se conocerán los juicios políticos pendientes de sustanciación que fueron receptados ayer, no, ya sería anteayer, 11 de diciembre. Jan Topic reapareció. Estimado presidente Noboa
Quisiera expresarle mi mensaje no como una crítica, sino como un sincero respaldo en este inicio de su mandato, reconociendo plenamente que apenas lleva 3 semanas en el cargo. Mi intención es manifestarle solidaridad y apoyo al tiempo que le hago un llamado urgente. Lamentablemente ayer presenciamos el asesinato a sangre fría de 4 niños pequeños de la misma edad que nuestros propios hijos. Hace poco también perdimos a un padre conocido por muchos de nosotros, quien solo buscaba recaudar fondos para huir de la violencia que aqueja a nuestro país. La tasa diaria de homicidios ha superado los 25, una cifra que nunca antes vista en nuestra república. Entiendo que esté en las etapas iniciales de su mandato, pero quiero recordarle sus palabras sobre contar con el plan mejor elaborado y el equipo mejor preparado. Los ecuatorianos esperábamos ver acciones desde el primer día. Aunque solo han pasado 3 semanas, esto ya representa el 4% de su gobierno y el 6% si consideramos una posible reelección. Usted nos prometió reducir la tasa de muertes violentas a casi 0 y el tiempo apremia. La sociedad civil está lista para colaborar, contamos con profesionales excelentes, patriotas dispuestos a ayudar. Sin embargo, Ecuador necesita un liderazgo que presente planes concretos, que brinde certeza sobre la dirección a seguir, cómo llegaremos allí y en qué plazo. Confiamos en su compromiso con el país, pero el llamado es a no defraudar a nuestra nación en estos momentos críticos. Bueno, Marcela Guiñaga también subió un post respecto a este hecho que conmovió al país. Una familia, un ejecutivo, los hijos de alguien. Todos los días la violencia nos arrebata vidas. Estamos listos para luchar por la seguridad desde nuestras competencias. Señores del gobierno, cuenten con la Prefectura de Guayas para sumar todos los esfuerzos y hacerle frente a este enemigo que nos afecta a todos. Bueno, luego Andrea González Nader subió un post que tiene que ver con la pregunta en tiempo real. Debemos ir pensando, dice, que ciertos tipos de delincuentes merecen pena de muerte. Este país no aguanta más. Entiendo lo polémico que es y respeto las opiniones diferentes, pero hay que defender las vidas de los inocentes, dijo la ex candidata a la vicepresidencia de la República. Y lo que responde... Jorge Jaramillo, que es un abogado también. Que no podemos aplicar pena de muerte ya que hemos firmado tratados internacionales que deberían romperse y eso nos perjudicaría económicamente también. La Unión Europea no realiza comercio con países con pena de muerte. ¿Y con Estados Unidos no comercia la Unión Europea? Pregunto porque no sé. Estados Unidos ni siquiera ha firmado las cartas de derechos humanos. Entonces, bueno, pero sí comercian. En todo caso, un tema para debatir, ¿no? Y los alcaldes, prefectos siguen reclamando porque no hay plata para nada. Pedro Solines de Milagro, a través de una carta oficial, ha solicitado al gobierno que le transfiera recursos que por ley le corresponden a Milagro. Le deben a Milagro ni más ni menos que 5 millones de dólares. Y sobre el tema, a la 15 vamos. Sobre el tema de las de las tablets, que se firmó un contrato de 10 millones y pico de dólares, circuló ayer la información, si no estoy mal. Déjenme ver para no hablar cosas imprecisas. El actual asambleísta Acaiturri, Jorge, fue quien firmó la compra de tablets chinas para regalar a estudiantes por 10 millones de dólares en agosto del 2022. El mismo mes en el que dejó su cargo. Pero el señor Acaiturri ha respondido ya. Dice, yo nunca he deslindado mi responsabilidad de la adquisición de las herramientas tecnológicas que se hicieron en base a todos los parámetros técnicos con certificación de calidad internacional y a menor precio. Es decir, dice, sí, yo firmé y responde por lo que hizo. Bien, vámonos entonces al corte. Regresamos con más información política. Uy, hay bastante. Ya saben que en Argentina el peso se devaluó, está en 800, empiezan ya las medidas de ajuste y otras cosillas más. Y hablaremos también del caso de las declaraciones polémicas del ministro Encalada, comentaremos por qué no se sustanció, por qué no se calificó el juicio político al ministro de Energía y otras cosas. Cuando llegan las enfermedades respiratorias, tus días se vuelven grises. Devuélveles el color con Eucamiel y Propolis Forte Spray. Los aliados perfectos para eliminar y aliviar los síntomas de la gripe. Su combinación elimina de forma natural la tos, flema e infecciones a la garganta. Además, mejora la respuesta del sistema inmunológico. Cuida tu salud y la de tu familia con Eucamiel y Propolis Forte Spray. Los aliados perfectos para respirar naturalmente. Un producto de Nature's Garden. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
Ante las intensas lluvias que cada año dejan terribles consecuencias, esta administración municipal decidió brindar soluciones definitivas. El Plan Choque, con una inversión de 7.5 millones enfocada a los 16 sectores más vulnerables de Guayaquil. Reemplazamos los tubos existentes por ductos cajón. El Canal El Chaco es una obra tan grande como una autopista de 13 carriles. El Plan Choque es un megaproyecto que refleja la determinación del alcalde Aquiles Álvarez ante un fenómeno climático inminente. Guayaquil avanza. Interagua trabaja por el bienestar de Guayaquil. Cuando veas a los equipos de Interagua que recorren la ciudad realizando inspecciones, limpiezas, mantenimientos, reparaciones, lecturas y facturación, apóyalos y permíteles realizar su trabajo. La labor que desempeñan es importante para el correcto funcionamiento de servicios esenciales de agua potable y alcantarillado de los que todos dependemos para garantizar la salud de nuestras familias. Reconozcamos su esfuerzo y recuerda que, al igual que tú, tienen una familia esperándolos en casa. Juntos construimos espacios respetuosos, seguros e inclusivos. Interagua, lo bueno fluye. Sé parte de Un Café con JJ. Da a conocer tu marca y pauta con nosotros. Interagua trabaja por el bienestar de Guayaquil. Por eso cuando tú veas a los equipos de Interagua que recorren la ciudad realizando inspecciones, limpiezas, mantenimientos, reparaciones, lecturas y facturación, apóyalos y permíteles realizar su trabajo. La labor que ellos desempeñan es importante para el correcto funcionamiento de servicios esenciales de agua potable y alcantarillado, de los que todos dependemos para garantizar la salud de nuestras familias. Reconozcamos el esfuerzo de los equipos de Interagua y recordemos que, al igual que tú y yo, ellos tienen una familia que los espera en casa. Juntos construimos espacios respetuosos, seguros e inclusivos. Con Interagua, lo bueno siempre fluye. Harina precocida Maíz Sabrosa 100% natural, cero gluten. Maíz Sabrosa, el éxito de tu cocina rápida, rendidora y económica. Esa es Harina Maíz Sabrosa. La harina de Diego Martín y José David. Sí. Se está olvidando, maestro. No, me están pasando un datito por acá. Ah, ya. No, pero familiar. El datito. Ah, es familiar. No es nada que podamos compartir. ¿Qué? Está enfermita la Cruza princesa. el datito. Oh. Está enfermita la princesa. Caramba. Bueno, 6 de la mañana con 41 minutos. El gobierno liberal de Javier Milei anunció ayer no, pues el lunes en la noche, Ayer fue martes, señor. Pero, ¿qué? Ayer anunció este lunes. Hoy dice, estamos- Hoy es miércoles. hasta las 12 de la noche. ¿Verdad? Sí, verdad? pero ayer Madre fue que Dios. anunciaron. Ayer anunció, Mayita, bájese un punto, una devaluación de más del 50% de la moneda, una de las medidas centrales de un vasto plan de austeridad que incluye reducción de subsidios a la energía y al transporte. El gobierno del presidente argentino Javier Milei anunció el martes una devaluación de más del 50% de la moneda, una de las medidas centrales de un vasto plan de austeridad. Es decir, vamos a estar durante unos meses peor que antes, particularmente en términos de inflación. El jueves pasado, con la anterior administración, el cambio oficial era de 391 pesos por dólar. Pero el nuevo ministro de Economía anunció que el tipo de cambio oficial será de 800 pesos, como está el llamado dólar blue en el mercado negro. Bueno, me parece que la devaluación era previsto que iba a estar y bueno, vamos a salir perjudicados los trabajadores, como de una situación, vamos a tener una situación complicada, creo que va a aumentar la pobreza y va a ser mucho más difícil la situación. No estoy de acuerdo con ninguna de las medidas ni con las ideas del nuevo gobierno, para nada, no, estoy totalmente en contra. Ni lo voté y estoy totalmente en contra. Milei ha descartado cualquier gradualismo en su política de austeridad. Vamos a reducir subsidios a la energía y al transporte. Hoy el Estado sostiene artificialmente precios bajísimos en tarifas energéticas y transporte a través de subsidios. La política siempre lo ha hecho porque de esa forma engañan a la gente haciéndoles creer que les ponen plata en el bolsillo.
Pero como todos los argentinos ya se habrán dado cuenta, estos subsidios no son gratis, sino que se pagan con inflación. Milei se propone realizar un ajuste del gasto público equivalente a 5% del Producto Interno Bruto. Por ello no habrá renovación de contratos con el Estado que tengan menos de un año de vigencia, no habrá publicidad y los ministerios pasarán de 18 a 9. Además, no habrá licitación de obra pública y el dinero que fluye discrecionalmente a las provincias desde el Estado federal se reducirá al mínimo. Pero bueno, como dijo Milei en su asunción, que son medidas que tienen que tomar para poder salir de toda esta crisis que estamos. Si ya tuvimos tanto tiempo en crisis, que estemos un tiempito más para poder salir adelante, me parece que bueno, aguantamos el golpe. Las primeras decisiones del nuevo gobierno fueron elogiadas por el Fondo Monetario Internacional, con el cual Argentina mantiene un programa crediticio por $44.000 millones. Bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días y cómo sigue subiendo el dólar blue, el dólar llamado del mercado negro, que allá se consigue en todas partes. Está en 1.070 cerró ayer. Vamos a ver en cuánto cierra hoy día. Hay un video que circula en redes donde el ministro de Salud, doctor Franklin Encalada, reveló que no hizo el curso de compras públicas, pero que ya está acreditado. Un médico no tiene que estar metido en procesos en los que no tiene nada que hacer, dijo. El curso de compras públicas, obvio que es una alcahuetería. Levanten la mano, ¿quién lo ha hecho? ¿Lo mandamos a hacer o no es así? Seamos honestos. ¿Verdad que no lo hacemos? Yo no lo hice. Pero sin embargo estoy acreditado y creo que soy el número 2. Entonces seamos honestos, eso no sirve. Un médico no tiene por qué tener que estar metido en un proceso en el cual no tiene nada que hacer. Sí, pero un ministro sí, pues. El ministro es el que decide qué procesos se suben, cuáles no, cuál le conviene al Estado y al Ministerio, cuál no. Entonces tiene que tener conocimiento y no puede generalizar tampoco, decir que ningún médico hace ese curso. Y peor, presumir de que está calificado en el segundo lugar. Es decir, mire, hay cosas que se pueden pensar y hasta por último, habrá quienes digan, como lo conversaba yo con Omar, bueno, la verdad es que sí, un médico capaz que se le perdona que no sepa de compras públicas porque él tiene que preocuparse de la vida de la gente, ¿no? Pero no puedes presumirlo. A mí me parecieron absolutamente desacertadas y se me ocurre que vendría bien una disculpa del ministro porque se le fue la lengua, simplemente se le fue la lengua. Nunca debió haber dicho lo que dijo ayer el ministro Encalada. Y eso también es corrupción, Jimmy, ¿no? Porque si estás en segundo puesto de algo, pero resulta que no eres tú el que lo ha hecho. Si lo hizo otra persona. Es corrupción. Exacto, o sea, yo creo que esto no cabe de disculpas. Si él ha cometido esa infracción grave, que insisto, no sé si es delito, no puede ocupar ese cargo. Sigamos con, no sé, sí, yo he dicho, eso amerita mínimo unas disculpas. Voy a asumir que es por su inexperiencia política. Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, calificó el concurso de jueces del Consejo de la Judicatura como irregular y aseguró que la conducta de su titular, Wilman Terán, pone en entredicho a la justicia ecuatoriana. Se trata de un concurso irregular. El solo hecho de la prueba de confianza, que por el contrario ha generado desconfianza, le hace un proceso irregular de concurso de jueces de la Corte Nacional. De otro lado, como Iván Saquicela, yo no creo que podamos no escuchar los cuestionamientos de un país entero. Es, creo yo, una obligación nuestra defender la independencia judicial, defender la institucionalidad, muy venida a menos. Yo en lo personal me mantengo en esta tesis y yo creo que el doctor Wilman Terán, que preside el Consejo de la Judicatura, está llevándole a un momento muy difícil a la función judicial del Ecuador. Doctor. Es penoso que él surgió del Pleno de la Corte y la conducta que está teniendo pone en entredicho a la justicia ecuatoriana. Yo me ratifico, como Iván Saquicela, le vuelvo a decir al doctor Wilman Terán, por favor, revise su conducta y su proceder, que va a ser muy grave
que una Corte Nacional de Justicia pueda tener ilegitimidad por una convocatoria y un concurso seriamente cuestionado. ¿Acaso es solo la opinión de Iván Saquicela? El doctor García Sayán, expresidente de la Corte Internacional de Derechos Humanos, un observador internacional, lo está expresando. De modo tal que queda absolutamente sentada mi posición clara y contundente. Doctor. En mi opinión, es un proceso irregular que debe haberse suspendido o debe corregirse. Los propios compañeros que están concursando tendrán más garantías en la medida que haya un concurso que respete la seguridad jurídica en el país. Pero 6:49 y el doctor Terán, presidente de la Judicatura, defiende la transparencia del concurso para la renovación parcial de la Corte. Afirma que el concurso no se va a detener mientras la Asamblea oficializa un pedido de juicio político en su contra. A pesar que sobre el concurso para la renovación parcial de los jueces de la Corte Nacional de Justicia existen dos acciones de protección. La una presentada por la Federación Nacional de Abogados del Ecuador con medidas cautelares para echar abajo el proceso por presuntas irregularidades. Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, entidad a cargo de la selección, habla de un manejo diáfano. Hay un ataque sistemático y generalizado porque no se permite la metida de mano en la justicia. Al tiempo de restarle validez a la Comisión Internacional que en días pasados también se sumó a las críticas. Mal podrían anticipar criterios. Los informes que toda veeduría lo hace al final. Solamente cuando denotan una irregularidad, cuando denotan un efecto, oficialmente lo comunican para corrección inmediata, no para fracasos de los procesos de evaluación. En quien sí confiaría Terán es en la Organización de las Naciones Unidas, que podría venir a través del Comité de Derechos Humanos con una visita in situ, pero lo que pueda decir no sería vinculante. Las fórmulas para poder declarar la nulidad del proceso, según la normativa, establece que no es potestad del presidente del Consejo de la Judicatura ni del Pleno, sino que de quien dirige. Es el director general del Consejo de la Judicatura. Y él, basado en los informes que le pueden presentar las otras áreas técnicas, y solamente en el caso de ser insubsanable, puede generar esa declaratoria. Esto mientras en la Asamblea Nacional se oficializó el pedido de juicio político contra Terán, el consejero Javier Muñoz y la ex consejera Maribel Barreno. A ver si con todo esto, en febrero están los nuevos magistrados tal como se tiene previsto. La delincuencia se ha apoderado de la provincia de Los Ríos y las cifras así lo señalan. El prefecto Johnny Terán dijo en Radio Centro que solo este año se han reportado más de 920 muertes violentas. Somos la provincia en este momento con mayor cantidad de muertes violentas per cápita, 0.95. O sea, ¿qué quiere decir? De que la media en el mundo de los más violentos es 0.44 o 44 personas fallecidas violentamente por cada 100.000. Los Ríos tienen 95 en este momento. Estamos pasando los 920 personas por muertes violentas. El año pasado, 364. O sea, vamos a llegar casi un 300% muertes violentas. La situación es gravísima. Esta es una provincia de productores, de agricultores, de ganaderías, de finqueros, y son víctimas de todo. Ya en este momento tenemos información que la hemos verificado de personas que no solamente la vacuna, la extorsión, los secuestros, los robos y todo, sino que se ponen en la carretera con una soga y si no le pagas $5 no pasan los vehículos. ¿Qué acciones coordinadas se están realizando para combatir el crimen en Los Ríos? A ver, el gobierno pasado fue muy difícil coordinar acciones con ellos. Nosotros entregamos camionetas y a la fuerza tuve que entregarles 10 y tengo 10 más para entregar porque nunca me ampliaron el convenio para entregar camionetas. Estoy construyendo UPC en algunas ciudades de acuerdo a las que me entregan los municipios. Estoy programando en algunos sitios obras que se van a cerrar porque ya la presión que tienen sobre los constructores no aguanta. Tenemos concursos que se hacen de obra y no se presenta nadie en ciertos sectores, no quiere ir a trabajar.
La situación es grave, muy, muy, muy grave. Efectivamente, Los Ríos es una de las provincias más agobiadas, ¿no? El Oro, Guayas, Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Santo Domingo son las provincias más golpeadas por el crimen. Santa Elena, por el crimen organizado. Bueno, a ver, vamos a continuar. La presidenta del CNE, Diana Atamaín, dijo que el Ministerio de Finanzas no ha cancelado la deuda para poder pagarles a los miembros de la Junta Receptora del Voto. Pero agrego, esto debió haber sido aprobado por el anterior ministro de Finanzas, porque ya pasaron por las elecciones. No había plata. Bueno, nosotros hemos hecho los pagos respectivos, la generación de los CUR, que son las cédulas que se da para que el Ministerio de Finanzas deposite a los funcionarios. En el caso de Guayas está al 100%, justamente ayer nosotros constatamos eso. Lo que sucede es que el Ministerio de Finanzas no acreditan esos recursos. Esperamos que en esta semana empiecen a hacer los pagos, porque en la conversación que tuvimos con el presidente de la República le hicimos conocer que hasta ese momento eran alrededor de 10 millones de dólares que se adeudaba. Ahora seguimos nosotros haciendo el despacho de los pagos, han subido ya a 10.700.000, es decir, nosotros estamos haciendo los trámites que corresponden. Lamentablemente se nos ha dicho que en la caja fiscal no existen los recursos. Un boletín de prensa para no solo para Guayas, sino para todas las provincias que tenemos lamentablemente ese retraso en los pagos, y realmente no es una responsabilidad del CNE. El CNE está haciendo los trámites necesarios, hemos cumplido, para nosotros ya están cancelados. Sin embargo, es Finanzas de los que no acreditan los recursos que se les adeuda. Porque se ha recibido un país con cero en caja, entonces está haciendo todos los esfuerzos para recaudar y tener los recursos y cumplir con todas las deudas que corresponden no solamente al CNE, sino a diferentes instituciones del Estado. Pero todo es eso con lo que se encontró el presidente de la República. A nosotros, cuando nos dijeron y nos dispusieron a hacer la consulta popular, así como la muerte cruzada, hacer las elecciones, ¿verdad? Nos garantizaron que los recursos estaban ahí, pero lamentablemente no hemos tenido ese flujo de efectivo para cumplir con esas obligaciones. Luego de que la Comisión de Fiscalización no lograra calificar el juicio político contra el exministro de Energía Fernando Santos, hubo reacciones de las bancadas. Desde distintas bancadas han mostrado su apoyo a la decisión de no calificar el juicio político contra el exministro de Energía Fernando Santos. Es la cuestión de acelerar, y nosotros no vamos a prestar las estrategias, las maniobras. La comisión al menos tiene elementos, tiene seres humanos absolutamente analíticos, y por eso es que nosotros no vamos a prestar para eso. Si nosotros tenemos una documentación certificada por Secretaría de la Asamblea que debe discutir orden de prelación, estamos de acuerdo, pero no saltar el procedimiento por algunos vicios de intención estratégica. De hecho, desde el oficialismo también se explicó cuál es el proceso para resolver los juicios pendientes antes que los recientes. Nosotros habíamos llegado a la Comisión de Fiscalización y habíamos pedido, lo primero es conocer cuál es el estado de los juicios pendientes que la Asamblea anterior había generado. Y para eso se pidió un informe jurídico que ha sido enviado por partes. El 28 de diciembre se confirma mediante un acta de entrega que los archivos y los documentos de 6 juicios pendientes que tenía la Asamblea anterior están dentro de la comisión. Y luego, mediante un documento enviado también por la asesoría jurídica, se ratifica que al haber un vacío legal existen los juicios pendientes, pero que de la continuidad del archivo de sus juicios pendientes va a depender del propio Pleno. Es decir, que esto tiene que ser conocido por el Pleno, la máxima autoridad. Sin embargo, para Sofía Espín, legisladora del correísmo, todo esto no es un argumento para no haber dado paso al juicio contra Santos. Podía darse el juicio político en contra del señor Santos Alvite y tranquilamente que el Pleno de la Asamblea resuelva el destino de los otros juicios políticos. Y es que luego de que el legislativo anunciara que sí enviaron la documentación, la presidenta de la comisión, Pamela Aguirre, se refirió al respecto. El 28 de noviembre, con un documento simple donde únicamente se menciona el posible listado de los juicios políticos. ¿Y por qué digo posible? Porque no se encuentra la documentación que vienen a ser los expedientes.
Y finalmente, en el juicio de la judicatura, por ejemplo, se indica que está pendiente de sustanciación, pero no se indica ninguna resolución del CAL, no se indica ninguna calificación ni nada. Con este documento es imposible que la comisión aboque conocimiento y califique. Finalmente, la Comisión de Fiscalización convocó para este miércoles 13 de diciembre a los integrantes para conocer los juicios políticos pendientes de sustanciación. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Crisis eléctrica con impunidad. La Asamblea Nacional sigue avanzando entre acuerdos y cálculos preelectorales en la aprobación de leyes, pero se trabó en la calificación del juicio político al exministro Fernando Santos Alvite. La puja por ganar tiempo para juzgar a la fiscal en el Pleno hace que el responsable, al menos por omisión, de la crisis eléctrica esté al borde de pasar cantando. Mientras los opinólogos siguen enfrascados en la discusión a ver quién responsabiliza o a quién responsabilizan de dejar a salvo a Santos Alvite, nosotros nos preguntamos si acaso no hay otros caminos para juzgar su lamentable administración. No hay colectivos sociales que puedan reunir pruebas y denunciar en la fiscalía, por ejemplo, al funcionario del error humano, del me equivoqué y del no me lo esperaba, para que inicie pues una investigación de esa incompetencia que le está costando a este país empobrecido millones de dólares. O vamos a esperar que la Asamblea haga lo que también pueden hacer organizaciones de la sociedad. Bajémonos del cómodo balcón de la crítica a la acción ciudadana. Bueno, y con esto y un bizcocho, volvemos más tarde, en un par de minutos, con la entrevista a la ex candidata a la presidencia, la magíster Luisa González. A las enfermedades hay que combatirlas, pero es mejor cuando las puedes evitar. Fortalece tu sistema inmunológico con Triple C Advance, un suplemento efervescente con sabor a naranja, que actúa como un poderoso antioxidante que contiene una fórmula avanzada con 1000 miligramos de vitamina C, vitaminas del complejo B, vitamina D3, magnesio y zinc. Un sobre diario disuelto en un vaso de agua es suficiente para cuidar tu salud. Siéntete protegido y libre de enfermedades con Triple C Advance. Un producto de Nature's Garden. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Sé parte de un café con JJ. Da a conocer tu marca y pauta con nosotros. A probar, la vida es muy sabrosa. Con arepas te quiero mimar. Tortillitas que son más crujientes. Se disfruta mucho, mucho más. Más sabrosa en todas tus recetas. Más sabrosa rinde mucho más. Más sabrosa para tu familia. La vida es más sabrosa y tú lo sabes bien. Más sabrosa rinde más. La muy ilustre Municipalidad de Guayaquil te invita a recorrer nuestros corredores navideños, ubicados en las calles Manabí desde Coronel hasta Chimborazo, Febres Cordero y Capitán Nájera desde Eloy Alfaro hasta Chile y Cacique Álvarez desde Ayacucho hasta Olmedo. 890 comerciantes ofrecen artículos varios en un espacio ordenado, limpio y seguro. Durante todo diciembre de 9 a 17 horas. Juntos hacemos un Guayaquil más productivo. Guayaquil vuelve a los guayaquileños. Calma naturalmente los dolores musculares con la nueva crema Cannabis de Nature's Garden. Tiene propiedades terapéuticas, alivia el dolor al instante, ideal para masajes, actúa efectivamente contra el estrés. Pídela como la de la tapita verde en las principales cadenas de farmacias y supermercados a nivel nacional. Si es de Nature's Garden, te hace bien.
Les voy a contar que Interagua trabaja en estrategias preventivas con la limpieza y mantenimiento de los sistemas de drenaje. Pero mantener a la ciudad libre de problemas ocasionados por las lluvias es responsabilidad de todos. Por eso es importante que saquemos la basura en los horarios de recolección y la depositemos en los sitios dispuestos para ello. No botemos desechos a la calle. Hagan como Luciano, que si él no tiene un tacho cerca, se guarda los desechos hasta que tenga un sitio donde depositarlos. Así no solo ayudamos a evitar anegamientos, sino que también aportamos a mantener hermosa y limpia a nuestra amada Guayaquil. Con Interagua, lo bueno fluye. También cuando vayamos manejando, no lancemos basura por la ventana. Claro. Usted se ha visto esas personas, Lleve ¿no? una bolsita plástica en el carro. Así es. Haga como los japoneses, que ya aquí se lo hemos contado, lo que está haciendo Luciano. Los japoneses no, en Japón no hay tachos de basura en la calle. La gente se guarda su desecho y lo bota en su casa, en o su donde casa haya. o donde haya pues donde haya estos aparatos para reciclaje, qué sé yo, no sé si ya clasificación de basura, Y etc. en esta fecha, sobre todo que la gente sale más a la calle a hacer las compras, las ciudades se ensucian más. Tiene Eso razón, es tiene terrible. toda la razón. Bueno, 7:04 minutos. ¿Puedo? ¿Qué? Dele. Por supuesto. Por favor, no faltaba más. Dele. La Alcaldía Ciudadana de Guayaquil te trae La Voz Ciudadana, una conversación desde el Sillón de Olmedo, una serie de podcast que constituye un espacio para que los funcionarios invitados detallen a la ciudadanía los programas y proyectos que lideran. Se transmite todos los días miércoles a las 8 de la noche a través del canal de YouTube de la Alcaldía Ciudadana de Guayaquil. ¿Qué le parece si vamos ahora a revisar qué es lo que anunció el Ministerio de Energía ayer? Ciertamente que no hubo buenas noticias, ¿para qué vamos a mentir? No es pues que vamos a tener ya los últimos 15 días de diciembre sin cortes, no se puede. Y a partir de finales de año ya el macheteo continúa, ¿no? Vamos a ver, el Ministerio anunció que los cortes se extenderán 1 hora más a partir del 15 de diciembre del 2023, exceptuando 23, 24 y 25 de diciembre y fin de año, 30, 31 y 1 de enero. El Ministerio de Energía y Minas, a través de su portal oficial, anunció que tras un análisis técnico en conjunto con SENACE, se determinó que los días 23, 24 y 25 de diciembre, así como los 30, 31 de diciembre y 1 de enero de 2024, no existirán cortes de energía eléctrica a escala nacional. Sin embargo, la institución señaló que la situación en las centrales hidroeléctricas no están produciendo su máxima capacidad. Frente a ello, desde este viernes 15 de diciembre, se incrementarán los cortes de electricidad hasta 1 hora diaria adicional, es decir, máximo 3 horas de desconexión. Esta decisión se adoptó en vista de que la situación de las centrales hidroeléctricas del complejo integral Paute al momento no está produciendo su máxima capacidad y registra un aporte entre el 10 al 15% de los requerimientos energéticos del país, cuando en invierno su capacidad genera entre el 35 y 40% de energía. El estiaje persiste y las reservas en los embalses de las hidroeléctricas no se han recuperado. Frente a este panorama, el gobierno lleva adelante el proceso de compra de energía offshore a través de una convocatoria de expresiones de interés a cargo de SELEC. Asimismo, la ministra Andrea Robo mantendrá en Bogotá reuniones con su homólogo colombiano con el fin de coordinar temas regulatorios y mejorar los precios de comercialización de energía eléctrica en beneficio del país. Por otro lado, la cartera de Energía y Minas inició una campaña de sensibilización para el ahorro de energía que involucra a los sectores industrial, residencial, comercial y ciudadanía en general. Esta iniciativa ya se aplica en las instituciones que conforman el sector público para disminuir la demanda eléctrica entre un 2 a un 3%. La crisis energética en el país obligaría a que los cortes que en principio estaban previstos concluyan este mes de diciembre se extiendan hasta febrero de 2024. Así lo confirmó la titular de Energía y Minas. Informó Miguel Ángel Bedoya. Bueno, en Teleamazonas, la exministra de Gobierno María Paula Romo dijo que lo que pasa, según su opinión, en el Consejo de la Judicatura es que hay una agenda de impunidad que se vive en el país.
Lo que pasa hoy en el Consejo de la Judicatura también es parte de esa agenda de impunidad que vive el país. Nosotros seguiremos desde una posición minoritaria en este momento en la Asamblea, pero creo que con gran respaldo a nivel nacional, nosotros seguiremos levantando la voz sobre lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo es precisamente un concurso muy cuestionado, en donde, entre otras cosas, se definirá en qué manos están las salas penales de la Corte Nacional. Hay mucha presión sobre este tema en este momento y el que los ojos de todo el país se encuentren ahí creo que es un paso adelante. La propia Corte Nacional que ha discutido sobre este tema el día de ayer. Vemos a Rafael Correa defendiendo el concurso, este concurso en donde el presidente actual del Consejo de la Judicatura ha colocado a familiares del señor Allenbert Vera, del Consejo de Participación Ciudadana. Ya sabemos también cuál es su vinculación política. Es claro entonces que hay una nueva intencionalidad, hay un nuevo intento de meterle la mano a la justicia como lo ha hecho Correa y el correísmo ya desde hace varios años. Lo que pasa es que hace algún tiempo lo decían con todas sus letras y hoy no necesariamente, hoy lo están tratando de hacer con otros mecanismos. Bueno, son las 7:09. En un momentito más estaremos entrevistando a Luisa González, ahora presidenta de la RC5. Ella fue candidata presidencial, ocupó el segundo lugar, pasó a la segunda vuelta. Hágala pasar, por favor, Angelito. Hágala pasar porque ya tenemos que empezar la entrevista. Son las 7:09 y está reapareciendo en los medios de comunicación. Considerando que después de que fue elegida presidenta de la RC5 no había vuelto a la palestra pública con la prensa. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Luisa? Qué gusto, Jimmy, qué gusto compartir con ustedes también este panel, con nuestros ciudadanos. En efecto, no había dado entrevistas, empezamos nuevamente las entrevistas, había tomado un tiempo para estar en familia. Luego también la salud se me quebrantó un poco, me dio COVID, pero ¿sí? Ya estamos de vuelta, sí. Oiga, soy parte de las estadísticas. Claro, está bien. Oiga, Luisa, usted ahora que ve lo que está pasando en el país, las complicaciones, que hay 18 millones de dólares en caja, que no hay plata ni para comprarle energía a Colombia, que a duras penas que ha tenido que utilizarse plata de todas las EPs del Ecuador para poder pagar los sueldos de noviembre. No dice, caramba, de la que me salvé al no ganar la presidencia de la República. Usted tenía la lámpara de Aladino para resolver todo lo que no se ha podido hasta ahora. La inseguridad ni hablar, ¿no? Bueno, Jimmy, nosotros como candidatos a la presidencia de la República debíamos conocer el país por el cual estábamos pidiendo ser presidentes. No podemos decir, ¡ay, sorpresa! Nos acabamos de encontrar con este Ecuador. Falso. En el debate de la segunda vuelta, en el bloque económico, yo claramente dije, hay $5.000 de déficit en caja. Hay $5.000 de déficit. 5.000 millones de dólares de déficit, más lo de la deuda, son 8.000 millones de déficit que tiene el país. ¿Cómo resolverlos? Había mecanismos para resolverlos, sin perdonar las deudas a los grandes deudores que ya se les ha perdonado además. Parte de eso era traer las reservas internacionales, cobrar las deudas, allí ya podías tener 5.000 millones de dólares, exenciones tributarias ineficientes, allí son cerca de 6.000 millones de dólares, entre otros mecanismos. Además, que para poder combatir el déficit de forma permanente, tú tienes que generar crecimiento económico sostenido. ¿Cómo lo logras? Reactivando la economía, no dejando que se te contraiga. Ya sabíamos que teníamos una deuda con los GATS. Mire, es dolorosísimo. Son las épocas navideñas para todas las familias cristianas. Esta es una época muy importante. Y hay gobiernos autónomos que no han recibido desde octubre sus asignaciones. Sus asignaciones presupuestarias.
Y en eso nosotros teníamos proyectos de ley para, primero, aumentarles las asignaciones, y parte de los recursos que se iban a traer de la Reserva Internacional era para ponernos al día y aumentar el recurso a los gobiernos autónomos, que ellos empiecen a generar obra pública, que empiecen a contratar. Ese dinero tenía que ser invertido en obra como saneamiento, como infraestructura, para generar dinamismo económico. Pero la Reserva Internacional creo que está en 5.000 millones, no sé a cuánto se habrá reducido ahora, ¿no? Omar, usted me ayude revisando si encuentra por ahí la cifra exacta, pero creo que anda, perdón, por los 5.000 millones. Y lo que los expertos en materia económica dicen es que tampoco el país puede quedarse sin desprovisto de Reserva Internacional. Históricamente, Ecuador nunca ha superado 4.000 millones de dólares en promedio anual en las reservas internacionales. Teníamos mucho más de eso, que responde entonces el gobierno saliente qué hizo con las reservas internacionales. Pero allí debería estar... ¿Usted qué cree que pasó? ¿Que les pagaron a los tenedores de bonos? Pero eso debería ser una de las primeras acciones del presidente Noboa, el averiguar dónde están los recursos de los ecuatorianos, porque de esos recursos él puede financiarse sin necesidad de estar condonando a deudores, ¿no? ¿Y qué habría hecho Luisa González con el tema tan grave y cada vez más grave de la violencia que, por ejemplo, anteayer en Guayaquil cobró la vida de 4 niños en un crimen, entre comillas, por error? Porque la espiral de violencia no ha decrecido. Desgraciadamente, como aquí también lo hemos comentado, a veces como que tendemos a normalizarlo. Ya nos parece 20 muertos diarios. Antes nos escandalizamos, ahora lo que nos ha causado estupor es lo que pasó anteayer con los niños, pero parece mentira que incluso hasta hay un subregistro, porque la violencia sigue. ¿Y eso cómo se podía combatir en tan poco tiempo? Mire, yo siempre dije, nosotros en 1 año y medio no podíamos poner al Ecuador a correr, pero sí ponerlo de pie, parar tanta masacre. Aquí hay que distinguir lo que es la violencia, la delincuencia común del crimen organizado. Y aquí vamos a dos temas importantes. La violencia común tiene mucho que ver con el hambre, con la pobreza, con la falta de oportunidades. Todos los días tengo un conocido, un familiar, alguien que me dice, estoy migrando, me estoy yendo del Ecuador. ¿Pero cómo? Con coyoteros, por el Darién, vuelos a diferentes países de Latinoamérica. Todo el tiempo nuestra gente se está yendo. Mucha gente se va, mucha gente cae en delincuencia, no hay acceso a salud, no hay acceso a educación. Ojo que el presidente Noboa, y esto también se lo pregunté en el segundo debate, el presidente Noboa dijo que el 100% de los jóvenes que salgan de bachiller ingresarán a la universidad. Yo le pregunté cómo va a lograr eso, porque yo con mis cálculos económicos solo lograba aumentar 90.000 cupos y son 400.000, ¿no? 200.000 normalmente se quedan fuera. En 1 año y medio, ¿no? Porque todas las propuestas de campaña eran para 1 año y medio. Hay que ser serios con la gente. Nosotros teníamos un plan para, por una parte, poner un plato de comida en la gente, generar empleo, generar condiciones de salud, generar condiciones de educación. Allí ya vas reduciendo lo que es delincuencia común. En cuanto al crimen organizado, se hizo reuniones con la Embajada de Estados Unidos, con la Unión Europea, con el Reino Unido, sobre planes que ya existen para combatir la delincuencia a nivel organizado, a nivel transnacional. Pero también las regulaciones al interno, la SENAE. ¿Dónde están los controles? ¿Dónde están los controles a las plantaciones de banano? ¿Cuánto produce cada hectárea? ¿Cuáles están registradas? ¿Cuáles no? Cuidado, que también hay permisos de exportación ficticios. No existen esas haciendas bananeras, esa producción, y de pronto sí existe una salida desde el Ecuador. Entonces, nosotros teníamos un programa Unibanano
donde digitalmente además ya había registros, los acuerdos comerciales se cumplían el precio de la caja de banano, entre otros. Muchas medidas para equipar a la policía. ¿Qué haces ahorita con una policía equipada? Lo primero que deberían estar haciendo es ver qué necesita la Policía Nacional y ya empezar los procesos de compras públicas que debieron haber empezado ya hace 3 semanas atrás, no ahorita. Bueno, el problema también sigue siendo el mismo, Luis. Económico. No hay plata para nada. Ahora, aún con este panorama... Hay una subejecución presupuestaria también, ¿no? Claro. Hay subejecución presupuestaria sí. Y también hay recursos. Lo que habría que determinar es que si esa subejecución presupuestaria se debe a que las partidas no había porque no hubo la plata y se proyectó la ejecución sobre la base de presupuesto que iba a llegar y nunca llegó. También eso hay que ver, es posible, ¿no? No estoy justificando, digo que a lo mejor parte del problema del gobierno anterior es que todos los presupuestos de los ministerios fueron humo, porque no había la plata y calcularon invertir 1.000 millones en tal ministerio y resulta que nunca hubo sino 200. Entonces eso también hay que revisar. Usted con todo este panorama, digo, ciertamente preocupante, ¿va a volver a intentar la presidencia de la República en 2025? Esa es la pregunta. Hay algo que se me escapa antes de pasar a la pregunta que todo el mundo debe estar esperando. Ahí lo dejo con suspenso un momentito. Las declaraciones del embajador de Estados Unidos, ya que estábamos en el tema de seguridad, para cerrar seguridad. El embajador Fitzpatrick es un embajador de una de las economías más grandes del mundo, de uno de los países más importantes del mundo. Y de pronto parece que en lugar de ser embajador, se ha convertido en un actor político del Ecuador. O sea, primero, con toda la sinceridad que siempre hemos hablado con el señor embajador Fitzpatrick, gracias por el cariño a mi país, pero seamos rigurosos, seamos técnicos, no actores políticos. Y yo sí le hago un llamado muy serio. Dio usted declaraciones sobre narcos generales, quitaron visas. Ahora está hablando sobre depósitos en bancos. De lo que el Ecuador sabe, aquí hay un banco que le pertenece al expresidente de la República, cuyo círculo está vinculado en el caso Encuentro, donde está el señor Danilo Carrera, donde están vínculos con la mafia albanesa. Tal vez se refiera a lavado en ese banco. No lo sabemos, lo deja a la imaginación. Habla de que se lava dinero a través del fútbol. Y hace un gesto de sorpresa y dice, ¡ay, caray! O sea, molesto, indignado. Y entonces seamos rigurosos, estimado embajador, entregue las pruebas que usted tiene a la fiscalía. No venga a nuestro país a hablar de esa manera, a lanzar lodo con ventilador, a levantar suspicacias, a generar dudas, a conmocionar más un país que necesita paz. Seamos rigurosos. Si usted ha dicho eso, siendo un alto funcionario, el más alto representante de Estados Unidos en el Ecuador, entregue las pruebas a las autoridades correspondientes para que inicien las investigaciones y poder lograr ese Ecuador de justicia, de paz y sin tanto tráfico de información que solamente causa conmoción. ¿Va a ser candidato a la presidencia? Ahora sí la pregunta. ¿Le interesa? ¿Le llama la atención? Mire, yo siempre voy a estar donde mi partido me requiera. Yo actualmente soy la presidenta de la Revolución Ciudadana y estaré donde me requieran el día de mañana. Bueno, se la sacó bien. Continúen, por favor. Pero la anima. ¿Le anima la idea de volver a recorrer el país y ser candidato? Voy a recorrer el país actualmente, ¿no? Dentro de mi agenda estará siempre Guayas,
una semana de cada mes voy a pasar en Guayaquil, en Guayas, recorriendo la provincia, una semana en cada mes. ¿Algo en específico? ¿Por qué Guayas? Bueno, por densidad poblacional he distribuido un poco mi tiempo, el territorio, Pichincha, Guayas, Manabí, Los Ríos, la Amazonía, el centro del país, pero por la cantidad de población que existe, amerita un poco más de atención. Supongo que ya una vez pasado el tiempo de la segunda vuelta, la efervescencia, al interior del buró del partido ya con números fríos, con cálculos, viendo números, detectaron esas zonas complicadas electoralmente hablando para la RC. O sea, lo primero que se me viene a la mente es Tungurahua, por ejemplo. En Tungurahua fue 25 a 75. O sea, es un resultado bastante complejo. Lo mismo en algunas provincias, bueno, en todas las provincias de la Sierra. Entonces, ¿qué se tiene que hacer políticamente en la Sierra, sobre todo en la Sierra Centro, que son los números más complicados para la RC, para mejorar un poco las perspectivas para 2025? Fíjense, en las provincias en las que más baja votación nosotros sacamos, son las provincias en las que existen más pugnas internas en nuestro partido. El bando, el grupo, el no me llevo aquí, no me llevo allá, y la falta de gestión política también que ha habido en el territorio. La Sierra Central ha estado prácticamente un poco sin un liderazgo, sin una conducción, y lo vamos a retomar. Pero vamos a fortalecer lo que es la gestión política en el territorio. Pero eso ¿es algo tema provincial o del Buró Nacional? Bueno, el Buró Nacional no es exactamente el que se encarga de la parte política, eso lo hace la presidenta del partido, y es lo que me corresponde ahora en mi trabajo, ¿no? Tanto así que no tuvimos ni siquiera candidato a alcalde en las seccionales en Tungurahua, en Ambato. No tuvimos candidato a alcalde en Ambato. Entonces, todo esto ha demostrado un problema también interno de nuestra estructura, de nuestras bases, y eso lo vamos a ir recomponiendo. ¿Qué pasa al interior de la RC, Luisa? Primero fueron las declaraciones de Pierina Correa, inclusive usted le fue dando ahí su toquetón, después después fue Marcela Guiñaga, después explotó el caso de Soledad Padilla, Ferdinand Álvarez salió, ahora despotrica contra todo el movimiento y contra todo dirigente del movimiento. ¿Qué pasa al interior de la RC? En estos momentos, siempre después de una elección, y más aún cuando se pierde, siempre hay turbulencia, pero ¿cuál es la situación actual de la RC? Bueno, somos una gran familia. Una familia muy, muy grande, una familia numerosa, numerosísima. Gracias a Dios, bueno, somos la más fuerte. Primos lejanos se están peleando. En toda familia hay conflictos. Muchas veces los hermanos se pelean, ¿no? Tienen diferentes criterios, tenemos diferentes formas de ver muchas cosas. La RC es muy diversa. Hay gente de extrema izquierda, habemos personas más progresistas, hay quienes dicen no, yo soy de este estilo, del otro, pero somos una familia. Y como en toda familia existen discrepancias y en muchas ocasiones existen esas pequeñas momentos de alejamiento de uno o de otro, que esperamos que en su momento pues todos vuelvan a ser lo que hemos sido, ¿no? La principal fuerza, la Revolución Ciudadana, un proyecto político de esperanza, de fe, de alegría, de una patria en la que te levantes con seguridad, con empleo, con salud digna, ¿no? Una patria de libertad. Y pues esperemos que en el camino esas discrepancias se vayan limando, sí, solucionando. ¿Marcela Guiñaga sigue estando en el movimiento como tal? Marcela Guiñaga es parte de la Revolución Ciudadana, ella lo ha dicho claramente, es nuestra prefecta, que ha decidido tomarse un tiempito, un oxígeno, diría yo, bueno, tal vez a veces es bueno, es necesario, y yo sé que ella igual sigue teniendo su corazón en la Revolución Ciudadana. Perfecto, y solamente para cerrar el tema legislativo. Ahora se da este
acuerdo legislativo ADN, PSC, RC para lo que fue presidencia, CAL y comisiones. Así es. Y se podría decir que el primer punto de quiebre fue la presentación del juicio político a la fiscal Diana Salazar por parte de la RC con Gisela Garzón, si mal no recuerdo, que ella es la proponente del juicio político. Hubo estos roces al interior de la Comisión de Fiscalización por el tema de Fernando Santos Alvite, en donde la RC fue los únicos que votaron a favor, pero el resto se levantó al considerar que se estaba dando una acción irregular al interior de la comisión. Lo protegieron con su ausencia. Pero el señor Kronfle le dice que tenía que ir por orden de prelación los juicios políticos. El señor Kronfle no entregó a tiempo la información. Se le solicitó la información de qué juicios estaban en cola. Lo demoró deliberadamente, al parecer, porque al final sí ha tenido la información, que no tenía la información, que no encontraban, que aquí lo dejé, que no lo encuentro. No llegó la información, entonces nuestra legisladora, Pamela Aguirre, como presidenta de la comisión, tenía que avanzar con la información que ella tenía. Así que avanzó. Al ver, el señor Kronfle, al parecer, ¿no? Al ver que estábamos avanzando desde la asamblea, en la comisión, pues envía rápidamente la información que sí ha tenido y que no había enviado. Entonces ahí de pronto aparece la información. Ahora, ¿qué dice la ley? Que a falta de interpelante ya no hay juicio. Y ahí no te puedes inventar. Allí no es, yo interpreto, yo supongo. Si en la legislatura anterior se presentó un pedido de juicio político, pero ya no hay el proponente de ese juicio político, el Pleno no te puede asignar proponente. No. Pero no ha habido interpelante puede ser. No ha habido pero casos no anteriores proponente. en donde al no estar los proponentes, el Pleno elige a nuevos proponentes. Han habido casos anteriores, como en la presidencia del señor... O sea, Gisela, ¿no? No, se me fue el apellido, que era de los Ríos. Bueno, en el periodo de Moreno. Sí, se me fue. A mí también se me fue. Es la edad, ¿no? Colectiva. La edad, no, la de ustedes. Los miro nomás. Cometieron, César Litardo, sí. Cometieron muchas irregularidades, pero eso no puede ser un precedente de que como aquí cometieron una irregularidad, como fue la consulta del 7 veces sí, sin control constitucional, ahora también lo voy a hacer de ese modo. Queremos dar una imagen de una asamblea que sepa trabajar para los ciudadanos. Y allí, dentro del económico urgente, decir, nosotros estamos con dos temas fundamentales. Ya se logró que se incluya la condonación de los intereses de los jóvenes que hicieron créditos educativos, que eso es muy importante para los ciudadanos, es un alivio económico, y estamos trabajando también para que se incluya, si es que se va a condonar deudas, empecemos por los agricultores, por los artesanos, por todos nuestra economía popular y solidaria, los pescadores, para que se les condone las deudas con el Estado hasta los $10,000. Luisa, buenos días. Noris, qué gusto. Luisa, ¿qué cosas tú consideras ya luego de una evaluación y me imagino un proceso de introspección de la Luisa candidata que hubo, consideras que debían hacerse diferente desde la campaña, desde la Luisa candidata que tuvo este proceso de crecimiento que lo vimos? ¿Qué cosas harías diferente en este momento que crees que ya está hecho, pero que tal vez hubieran podido cambiar el rumbo de la historia? Y te lo pregunto porque es importante que entendamos que en la situación en la que está el país, y ya mismo estamos de nuevo en elecciones, no solo se trata de tal vez el proyecto político de un movimiento y los intereses y la agenda que puede tener, que son legítimos de un partido, sino también del futuro del país. Y entendiendo que si nos siguen poniendo en la papeleta candidatos novatos, con muchas ganas pero poca experiencia, y otros con muchísima experiencia que ya nos ha llevado hacia el mismo camino, sigue siendo complicado para los electores. ¿Cuál es la reflexión que tiene Revolución Ciudadana después de esa campaña de qué debió hacer diferente en esta de aquí? Yo creo que la forma de comunicar es fundamental.
Creo que nos falló un poco comunicar hacia los jóvenes también, a que tomen conciencia, y por eso es la importancia de formar a la ciudadanía, de formar, que ahora en enero ya lanzamos nuestra Escuela de Formación Política de la Revolución Ciudadana, de acercarnos más con mecanismos más fáciles de comunicación, ¿no? El TikTok, videos más cortos, informativos, más rápidos para los jóvenes, igual para los adultos, porque también somos esos consumidores de 5 segundos, ¿no? De pasar rápidamente en las redes. Si no te enganchas, se fue, y lo digo incluso en mi caso. Creo que eso es algo que debemos implementar un poco más para llegar a más gente con un plan claro y que tomen conciencia. Perdón que te interrumpa, pero esa retórica del pasado, ¿tú crees que todavía debe ser sostenida? Entiendo un poco de dónde viene, pero tal vez ese pasado también tiene una connotación pesada que la gente está harta. Yo creo que hay que hacer un buen contraste, porque el pasado, ¿qué es? El pasado no teníamos este nivel de criminalidad. El pasado salíamos a la calle. El pasado teníamos empleo, íbamos a un hospital y si no nos atendían bien, tú en un tuit le decías al presidente de la República, mira este video, me están atendiendo mal, aquí está la enfermera limándose las uñas. Hoy día, ¿a quién? Ese pasado es el que quisiéramos volver a tener también, donde había becas para nuestros hijos, útiles escolares, unidades educativas del milenio, trato digno en las instituciones públicas. Al que no lo trataban bien, eso era video a redes y acciones inmediatas. Ministro de Salud, donde no atendían dignamente a un enfermo, era ministro de Salud. Nosotros tenemos que volver a levantar la voz y exigir. A nosotros no nos dan caridad cuando vamos a un hospital. A nosotros no nos dan caridad cuando vamos a un servicio público. Cuando nos entregan la cédula, con turnos, dignamente, sin tramitadores. Ese es el país que queremos a futuro, pero ese es el país que un día tuvimos. Entonces también hay que hacer ese contraste de lo que queremos. ¿Qué queremos a futuro? Mucho más. Fuimos el segundo país más seguro de Latinoamérica. Pues tenemos que ser el primero más seguro de Latinoamérica. Hacia allá tenemos que ir. Tuvimos la segunda red vial mejor de toda Latinoamérica. Solo nos ganaba Chile. Pues tenemos que ser la primera red vial mejor de toda Latinoamérica. Y hacia allá tenemos que ir. Luisa, ahora en este tema en el que estamos sumidos en la inseguridad y estamos todos secuestrados por el crimen organizado en los territorios, sobre todo en los territorios más vulnerables, ¿qué cosas, si llegas a ser de nuevo candidata, es importantísimo, y lo decías al inicio, yo lo dije al inicio del programa, los candidatos saben a lo que se meten? O sea, saben que hay un país en el que no hay dinero y en el que tenemos secuestrados a nuestros niños en los territorios más vulnerables. ¿Qué acciones sí se pueden hacer, concretas y tangibles, que le den tranquilidad a la ciudadanía? Porque en el caso del presidente Noboa, es verdad que tiene 20 días, 3 semanas, pero también es cierto que la gente ya no aguanta y quiere acciones. O sea, queremos sentirnos medianamente tranquilos o por lo menos ver una luz de que hacia allá va el camino. ¿Qué sí se puede hacer sin dinero como estamos en este momento como país? No, primero es que necesitamos equilibrar la economía, pero para eso se requería un presidente presente. Tú no podías empezar a gobernar el 23 de noviembre. Tú ganaste las elecciones un 15 de octubre y en lugar de tomar vacaciones fuera del país, tenías que estar haciendo ya todos los planes de trabajo para el 23, simplemente empezar a firmar, a ver de dónde sacaban los recursos y trabajar. ¿Qué podemos hacer? La Policía Nacional tiene que equiparse, tiene que tener armamento. Las escuelas, los centros educativos, las universidades deben ser declaradas zonas seguras. Cámaras de videovigilancia, sí hay recursos para eso, sí los hay. Hay $200 millones que devolvieron en el 2022 sin usarse. Allí están esos recursos. ¿Para qué? Para poder controlar las áreas donde están nuestros niños estudiando.
al igual que las zonas hospitalarias, el generar empleo a través de la inversión pública eficiente para ir controlando y bajando la delincuencia, el poner la medicina en los hospitales, que también tenían subejecución presupuestaria, es fundamental para poder combatir esa delincuencia y ese crimen, esa delincuencia común. Nosotros vamos a trabajar desde el territorio, vamos a trabajar con nuestra gente, vamos a estar en cada rincón, una vez más, viendo las necesidades, viendo cómo vamos a ir construyendo ese proyecto de país a futuro para las siguientes elecciones. Como tú bien dices, quien se lanza de presidente, no es que no he sabido, encontré así la caja fiscal, me encontré con este país, ya sabemos qué país encontramos. Para eso, tú te lanzas de presidente, para solucionar el problema que existe en el país. Lo vamos a empezar a trabajar desde ya, recorriendo cada territorio. En Guayaquil estaré toda esta semana. Nuestro director provincial actual es funcionario. El trabajar el territorio requiere tiempo completo, 24/7, por lo cual no puede seguir siendo nuestro director actual porque es concejal. Y le agradecemos muchísimo, así que he decidido encargarle la dirección provincial a Francisco Estarellas, que es nuestro secretario de Acción Política. Él es el encargado actualmente de la dirección provincial del partido y vamos a estar trabajando en cada rincón de Guayas, solidarizarme con cada una de las personas que han perdido un ser amado. Como dice Jimmy, que esto no se nos haga costumbre, porque ya a veces decimos 40 muertos, 50 muertos, no, es un padre, una madre. Ahorita nos escandalizamos porque hubo 4 niños asesinados, pero no son los únicos niños asesinados. Hay muchísimos niños que son asesinados, no de esta forma, pero sí porque están siendo introducidos en el crimen y en las drogas. Bien, Luisa, habrá tiempo, créame, para otra entrevista más larga, pero 7:40 tenemos otro invitado en cola. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos alegra que haya venido muy animada en su reaparición en medios. Son las 7:40. Con gusto, desde la Perla del Pacífico y en casa. Gracias, muy amable. Bueno, vamos a la pausa y regresamos con el abogado Daniel Carbo, él es especialista en Derecho Penal. Endurecer las leyes puede ayudar en el combate de la delincuencia. ¿Qué medidas en lo jurídico están haciendo falta? Gracias, regresamos. Sé parte de Un Café con JJ. Da a conocer tu marca y pauta con nosotros. Esto es lo que los guayaquileños ven. Pero puertas adentro del municipio suceden muchas cosas, unas buenas y otras mejores. Hemos activado campañas de dengue. Un espacio limpio, ordenado y seguro. Tenemos un plan, tenemos un objetivo. Entérate de la planificación, ejecución y trabajo de las personas que con su conocimiento y experiencia contribuyen a la transformación de Guayaquil. Todas estas cosas son lideradas por el alcalde. La Voz Ciudadana, una conversación desde el sillón de Olmedo. Todos estamos expuestos a contagios y enfermedades, y nuestro sistema inmunológico cumple un papel fundamental para protegernos. Por eso es importante fortalecerlo con 2 cucharadas al día de Triple C Forte, una poderosa fórmula de 1000 miligramos de vitamina C, vitamina D3 y zinc, 3 componentes que actúan como línea de defensa inmunológica para proteger tu organismo de virus y enfermedades. Porque familia protegida vale por 3. Triple C Forte, la fórmula más efectiva para cuidar tu salud. Un producto de Nature's Garden. Citrato de magnesio
de Nature's Garden, el suplemento natural y efectivo que ayuda a controlar los altos niveles de estrés y cansancio, fortalece huesos y articulaciones y además te brinda bienestar general. Es el momento de pensar en Magnesio Lift, citrato de magnesio de Nature's Garden. Encuéntralo en las principales cadenas de farmacias y supermercados del país. Me está llorando el ojo. Y no es de pena. A ver, quiero contarles que ayer le hice unas deliciosas humitas a mi esposo con harina maíz sabrosa. ¿Con lentes o sin lentes? Ya dice. Sin lentes Sí, no le sale con. Ya le voy a escribir. Te lo prometo. Y eso, mira, recibí el amor absoluto por las humitas de harina maíz sabrosa. 100% natural, cero gluten, maíz sabrosa, el éxito de su cocina rápida, rendidora y económica. Esa es harina maíz sabrosa. Así que si usted quiere que su esposo le dé muchísimo amor, cocine con harina maíz sabrosa. Amor con ternura. Obvio. Muy bien. Como maíz sabrosa. No, amor de cariño. El municipio de Guayaquil y EMAPAC llevan adelante el plan Choque, que consiste en 16 obras prioritarias en sectores vulnerables de la ciudad, con el objetivo de mitigar los efectos de la lluvia durante el invierno y el fenómeno de El Niño. Alcaldía Ciudadana de Guayaquil. Ya está el invitado listo. Bueno, nos disculpamos con el abogado Daniel Carbo. Él es un especialista en derecho penal. Si lo hicimos esperar, pero hemos andado ya un me poquito escribió mal de los tiempos. Ya me escribió Jefferson. Jefferson ya abogado Carbo está en línea. ¿Estamos listos? Por favor, divide la pantalla, don Josué, para iniciar la entrevista y consultarle luego de saludarlo, abogado. ¿Usted cree que el endurecimiento de las leyes, de las penas, puede ayudar en alguna medida al combate de la delincuencia? Porque esto es un fenómeno que se da siempre, ¿no? En los países donde crece la violencia, como por ejemplo en Ecuador, inmediatamente, de manera paralela, aparecen las opciones o las iniciativas de endurecer las penas. ¿Ayuda o no ayuda esto? Muchas gracias, Jimmy. Un saludo a todos y a todas por allá, desde la fría y cálida Cuenca. Un abrazo. Desde agosto del 2014, que fue promulgado y entró en vigencia nuestro Código Orgánico Integral Penal, hasta la fecha, el mismo ha recibido 69 reformas, fíjense ustedes. 69 reformas que han respondido en distintos momentos a las crisis de seguridad que ha vivido el Estado ecuatoriano. La última reforma fue establecida en marzo del 2023, recordarán ustedes, cuando estallaron las últimas crisis carcelarias en el Ecuador, y el señor presidente de la República en esa época, Guillermo Lasso, planteó la necesidad de endurecer las penas, crear nuevos delitos, como por ejemplo el de reclutamiento de menores de edad, incrementar la pena en delitos como la delincuencia organizada o crear el tipo penal de terrorismo dentro de las cárceles. Fue la última reforma. Y hoy en día, dentro de la Asamblea Nacional, se encuentran, digamos, en bandeja 39 propuestas de reforma al Código Orgánico Integral Penal, que entendemos será acumulada y también entrarán en debate. Entonces, ahí cabe la primera reflexión. La reforma y el endurecimiento de penas en el ámbito de un código penal es la solución a los problemas que tiene la sociedad con respecto a la seguridad. Esto en el caso del Ecuador, mi respuesta sería que no. Puesto que el derecho penal, que es el derecho que sanciona, que encarcela, que persigue el delito, solamente actúa cuando precisamente el sistema falló. ¿Y cuándo falló el sistema en este caso? El sistema falló en educación, el sistema falló en salubridad, en salud, en recreación, en deporte, en cultura, en definitiva, en oportunidades para los sectores populares, para la gente de a pie. Y frente a aquello, efectivamente, la reforma a lo que hemos tenido, no digamos, o el endurecimiento de penas no sería la alternativa. Otro ejemplo, más de 8,000 muertos o muertes violentas en lo que va en el Ecuador del año, por una parte, pero por otra parte, varios estados de excepción que no han resuelto los problemas que tiene el Ecuador. Entonces, el problema es estructural, y ese problema estructural no se resuelve simplemente con normativa, política criminal, o en el caso de que vivimos en el Ecuador, de populismo penal o demagogia normativa que en definitiva no responde a la realidad que vive el Ecuador. Abogado, buen día. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo está? Gracias por su tiempo. Abogado, la pregunta es, y con su conocimiento y experiencia,
¿cómo se puede rehabilitar o qué se tiene que hacer con los miserables que ayer mataron a 4 niños? ¿Qué se puede hacer? Porque la gente dice, ay, ya van a salir con que sí, que es el problema, que no recibieron educación, pero estamos hablando de tipos que asesinaron a 4 niños, 6 meses, 3 años, 7 años. ¿Qué se puede hacer con ese tipo de personas? Bien, gracias, Omar. En primer lugar, no se puede apagar el fuego con gasolina. ¿Y por qué digo esto? Tenemos un Código Orgánico Integral Penal que permite distintas técnicas investigativas, actuaciones investigativas que le dotan a la Policía Nacional, a Fiscalía General del Estado y a los jueces para perseguir el delito. Y en este caso, los delitos como execrable, como lo que vivió en el Guasmo esta familia, obviamente pueden ser perseguidos y tener eficiencia por parte del Estado. Pero hay un problema, estimado Omar. ¿Cuál es el problema? En primer lugar, que el presupuesto para seguridad en el Ecuador no existe, por un lado. Por otro lado, es que el narcotráfico está tan permeado en el Estado que efectivamente tenemos una policía, tenemos militares que están contaminados y en ese marco efectivamente existe impunidad. Pero también la impunidad parte en el tema de la administración de justicia o fiscales que en este caso no persiguen el delito. Pero obviamente también existe el caso de que hay una Policía Nacional que no cuenta con la indumentaria suficiente para enfrentar el delito y unidades que han sido casi descabezadas. Pero también el problema está en que los sueldos y salarios de policías, militares, jueces y fiscales, agentes penitenciarios son tan bajos que son permitidos o permite la permeación por parte del narcotráfico en el caso del Ecuador. El Ecuador hoy en día vive una situación tan grave en el tema del crimen organizado que fíjese usted, solamente en estadística tenemos más de 22 organizaciones criminales en el país, que bordean cerca ya de los 50,000, personas que pertenecen a estas organizaciones, frente a una policía que tiene 47,000 efectivos. De manera clara, no van a poder enfrentar el delito. Claro está, necesitamos mayor presupuesto para seguridad, tecnificar a la policía, incrementar los salarios, reforzar las unidades y en este caso perseguir a estas personas que efectivamente no merecen perdón ni impunidad. Pero la impunidad se sigue manteniendo en estos casos y yo hago una reflexión. ¿Cuántos casos de sicariato o de asesinatos en esta última etapa de personas inocentes han sido resueltos por la policía o fiscalía? Casi ninguno o muy pocos dentro de la estadística. Y obviamente esta realidad responde no a un tema normativo, porque la norma existe para perseguir estos delitos, sino a un tema de eficiencia, de presupuesto y obviamente de ejecución, de voluntad política que en este caso lamentablemente no existe. Y yo creo, lamentablemente tengo que decirlo así, que el crimen sucedido en el Guasmo obviamente va a tener chivos expiatorios y no va a atacar o a encontrar a los verdaderos responsables, que no están tampoco solamente en los que ejecutaron, que deben ir a la cárcel, sino también a los autores intelectuales o mediatos que efectivamente están detrás de estos crímenes y obviamente el desmontar las grandes organizaciones criminales. Hace breves minutos la ministra Palencia acaba de informar que ya se ha detenido a presuntos implicados en este crimen atroz. Esos pasos escalonados ya no los conocemos. La pregunta es, si es que se llega a comprobar que estas personas realmente fueron las que asesinaron a estos niños, ¿hasta cuántos años podrían guardar prisión? Porque ese es otro tema, ¿no? Hay gente que está proponiendo cadena perpetua, otros ya están yendo más allá a pena de muerte. En este caso en específico, con todos estos antecedentes, con lo que se conoce, ¿hasta cuántos años podrían tener de cárcel? La pena privativa de libertad en este caso es de hasta 34 años con 6 meses que establece el Código Orgánico Integral Penal con agravantes, porque aquí hay agravantes en función de la indefensión de las víctimas realizado por más de 2 personas. Eso está claro, permite la norma. Y otra cosa, para que quede claro, recién también la Corte Constitucional en una acción de inconstitucionalidad definió que en los delitos como asesinato no existen beneficios penitenciarios, cuestión que no la comparto porque iría en contra de la Constitución con respecto a la rehabilitación. Inclusive, si estas personas son condenadas, van a ser condenadas a 34 años con los meses que se establece y sin tener la opción de salir con el 60% o el 80%, puesto que la Corte Constitucional ha dicho que la reforma de la Asamblea Nacional anterior, en torno al 668 para el régimen semiabierto, no se daría para este tipo de delitos. Otra cosa que usted ha planteado, Mari, me parece adecuado traerlo a debate. ¿Esto se resuelve con el tema de la pena de muerte o cadena perpetua? No.
Solamente vamos a Estados Unidos y veamos cuántas matanzas existen al año con respecto a estados como Texas, donde existe la pena de muerte. No se ha resuelto ese tema. Pero más allá, el artículo 441 de la Constitución de la República del Ecuador establece las llamadas cláusulas pétreas. ¿Qué son las cláusulas pétreas? Que en el Ecuador no se podrá reformar la Constitución o promulgar una nueva Constitución que retroceda en derechos. En este caso no se puede establecer la pena de muerte. Y tenemos los llamados límites heteronómos de la Constitución de la República, que significa que existen instrumentos internacionales, como el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos, que no nos permitiría establecer la pena de muerte. Pero obviamente ahí no está la respuesta o no está la solución. Estos criminales tienen que pagar, pero obviamente estos criminales tienen que, no tienen que quedar en la impunidad, pero mucho va a ser en función de cómo responde el aparataje tanto policial y judicial. Y en este caso, la investigación de Fiscalía y la decisión de los jueces tiene que ser obviamente eficiente en el marco investigativo, pero no solo en el sentido de que hoy sucedió este hecho execrable que todos tenemos que lamentar y denunciar y pedir soluciones por parte del gobierno, sino también en la cuestión de que requerimos reformas profundas que tienen su solución en la normativa, tanto en la Constitución como también en el marco del Código Orgánico Integral Penal. Abogado, ya se lleva mi pregunta porque la policía cuando salió ayer a dar las declaraciones decía que se deben hacer cambios a las leyes para evitar que salgan y que se repita este círculo vicioso de los delincuentes que hacen esta fechoría. Entonces, un poco, ¿qué cambios profundos, uno o dos sustanciales, se deben de hacer y a quién le corresponde? La solución, para mi punto de vista, está en primer lugar quién establece, quién reforma las leyes y quién lo promulga. Lamentablemente tenemos una Asamblea Nacional o muchas asambleas nacionales que promulgan normativas en función de decisiones populistas y no en función de ámbitos técnicos. Primero, yo creo que es fundamental establecer, sí, el endurecimiento de las políticas públicas en el Ecuador. Eso dará la solución, digamos, inmediato o largo plazo de varios problemas que tiene la sociedad. Yo no voy a entrar en ese debate porque efectivamente aquí ya se ha hablado mucho. En el tema precisamente de las reformas por parte del Estado, hay un problema. El problema está en las cárceles. Tenemos, por ejemplo, el SNAI, que es una subsecretaría, una secretaría de Estado, que no está sometida a control político. Fíjese usted. Entonces, el director del SNAI no responde a una fiscalización, sino responde al Ejecutivo. Y por lo tanto requerimos que el SNAI también sea fiscalizado por parte del Ejecutivo o la función de participación social en torno precisamente al marco de que el SNAI es la parte más débil en el ámbito digamos, del sistema penitenciario y que de alguna forma tiene que ser reformado a profundidad y requiere ser sometido a un mayor control. Otro tema está en la solución de tecnificar a la policía, de darle más presupuesto y obviamente esto tiene una respuesta en el ámbito normativo y como dije, en incrementar los sueldos y salarios para policías o guías penitenciarios. Fíjese usted, un guía penitenciario gana $1,200. En el Ecuador se dice, según un DOC, que se lavan más o menos más de $10,000 millones por el tema del narcotráfico y cerca del 10% se dice por lo menos de agentes penitenciarios están sometidos a las coimas. Entonces necesitamos una reforma en el ámbito penitenciario y también obviamente incrementar los beneficios sociales para los mismos. Otra solución está en perseguir los delitos como el caso del testaferrismo. En el Ecuador casi no existen sentencias condenatorias de testaferros. El dinero que se lava por el narcotráfico y obviamente está en manos de testaferros no ha sido o no es perseguido. Otro tema está en cómo perseguir el lavado de activos, que es un delito muy complejo desde la perspectiva del derecho penal económico, pero en este caso la Fiscalía General del Estado poco o nada hace para aquello. En definitiva, hay un problema en el país de dos ámbitos. Uno, el tema del crimen organizado para su persecución y otro, los delitos de cuello blanco. Por eso, si usted ve las estadísticas de cárceles, de personas en las cárceles, es que el 35% no tiene sentencia condenatoria y la mayoría están por delitos contra la propiedad. Entonces, el tema está, o la solución está precisamente en perseguir los delitos más graves y obviamente los delitos de cuello blanco que no han sido perseguidos. ¿Por qué? Porque lamentablemente en este sentido no existe una política de enfrentamiento
para aquello. Entonces, yo sigo ratificando. O sea, el problema no está ya en más reformas, sino está en cómo empujar la normativa que tenemos y hacerla válida en el caso del Ecuador, que no la estamos haciendo válida, y obviamente este desconocimiento de la gente hace que los políticos se aprovechen y utilicen un discurso demagógico para obviamente ganar adeptos y en este sentido no dar tampoco ninguna solución a los problemas reales que tiene el Ecuador. Le agradecemos, abogado Daniel Carbo, por estos minutos de su valioso tiempo. Que tenga usted un buen día. Un abrazo, abogado. El mejor día para ustedes. Muchas gracias. Un abrazo. 7:58 fue el abogado Daniel Carbo, que dice pues, que el endurecimiento de penas no es la solución, que la pena de muerte no es la solución, que la cadena perpetua no, que hay otras cosas que ya fueron analizadas y que por supuesto son materia para seguir debatiendo. Vamos a revisar ahora sí con calma para no olvidarme del resultado de la pregunta de hoy. ¿Cuál era la pregunta, estimado Omar? ¿Estaría usted de acuerdo en una reforma constitucional para instaurar la pena de muerte en el Ecuador? Sí, el 50%, no el 37%, no lo sé, el 11%, 970 votos en YouTube. En la misma pregunta en Facebook alcanzó los siguientes resultados: sí el 59%, no el 31% y no sé el 10%. Total 918, gran total 1888. ¿Sabe qué significa esto? ¿Sí? La lectura es que la gente, es el hartazgo de la gente, ¿no? Yo lo que siempre digo, y estar pendiente de este tema, usted ha escuchado entrevistas a sicarios, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuál es la expectativa de vida de un sicario? Espere que se acabe de sacar todo el Ecuador vio cómo se sacó. ¿En serio? No importa. ¿Cuál es la expectativa de vida de un sicario? No, 30 años. No, y ellos lo saben. 25. Sí, lo saben, hasta menos, sí, claro. No tienen que perder. Alguna persona que sale a asesinar a alguien con esa mentalidad, ¿funcionaría la pena de muerte? Pregunto. Son como kamikazes, ¿no? Bueno, pero lo que estoy diciendo yo es que este resultado, 59 en un caso, 50%, tal vez hace 3 años no se había dado. Ahora es por el hartazgo de la gente está harta. Pero es por la inacción del Estado. Por todo lo que se ha juntado, ya la gente está repleta y a veces plantea cosas que sabemos que no están en la Constitución, que nos bloquea internacionalmente, que hay tratados de derechos humanos, etcétera, todo. Pero la gente está harta. Entonces, es más bien un clamor de que algo se haga para sacarnos de esta desgracia en la que vivimos todos los días. Sí, Jimmy, pero ahí viene la responsabilidad de los que hacen política, ¿no? Porque el ciudadano está harto y no tiene por qué conocer esos pormenores y esas leyes. Y entonces, si alguien te lo plantea que debería tener una mediana noción de si se puede o no se puede, es demagogia. Pero igual no deja de ser importante que refleje un sentimiento del ciudadano. Sí, completamente de acuerdo. Bueno, gracias. Los dejamos con los que sí saben de fútbol en Harta Pelota.